Buenas tardes amigos, soy Eduardo Carrasco. Las investigaciones demuestran que los hispanos consumen alcohol de manera diferente a los no hispanos en general. Y recientemente ha habido un aumento en el consumo dentro de la comunidad latina, tanto en jóvenes como adultos de ambos sexos. Para ayudarnos a entender este problema, está con nosotros la doctora Nancy Díaz Granados, directora clínica adjunta del National Institute of Alcohol, Abuse and Alcoholism. Bienvenida al programa, doctora Díaz Granados. ¿Cuánto beben los hispanos? Sí, en el último año, más o menos el 60% de los hispanos han usado alcohol. Eso significa, en los últimos 12 meses, más o menos el 60%, el 58% de los hispanos han tomado alcohol en alguna ocasión. Un poquito más en los hombres, un poquito menos en las mujeres. En los hombres es el 62%, en las mujeres es el 54% que han tomado alcohol en los últimos 12 meses. Pero las personas que tienen un problema por consumo de alcohol, las personas que tienen un diagnóstico porque el consumo de alcohol es problemático y les causa una enfermedad, es mucho menos, es el 4.6%, más o menos el 6% de los hombres y un poco menos del 3% de las mujeres. 2.9% de las mujeres tienen un diagnóstico por uso de alcohol. Entonces, entre los hispanos, las cifras son un poco menores que en las cifras nacionales. Pero aún así es un problema y honestamente mi preocupación es que es un problema que no reconocen y que tenemos cifras que pueden estar un poquito por debajo de lo real porque la gente no pide ayuda y no lo reconoce. ¿Qué factores pronostican el comportamiento de consumo de alcohol en la comunidad hispana? Esa es una pregunta muy interesante y hay varios estudios que han revisado esto. Realmente una de las cosas que para mí es sorprendente y que es un poco preocupante es en las mujeres, entre más se han educado y entre mejor están, el consumo aumenta. En los hombres el consumo es muy alto en general, no importa tanto el nivel de educación ni el nivel socioeconómico. De hecho, un nivel socioeconómico menor, pero trabajar tiempo completo, o sea, personas que probablemente están en trabajos un poco que no están bien pagos y que no tienen mucha estabilidad, son los hombres que más toman alcohol. Aculturarse, las personas que llevan más tiempo aquí, que están mejor aculturadas, son las personas que más toman alcohol. Es un poco menos común en la gente que acaba de llegar y que está todavía tratando de adaptarse a Estados Unidos. El consumo es un poco menor en ellos que en la gente que está mejor aculturada. ¿Qué tratamiento hay disponible para los problemas de alcoholismo actualmente? Muy poca la gente que busca tratamiento para problemas de alcoholismo. Yo creo que hay mucho estigma alrededor del alcoholismo y de buscar ayuda. Cuando vemos las cifras son realmente muy bajas, tanto para hombres como para mujeres, pero de nuevo las mujeres es mucho más raro que busquen tratamiento que los hombres. Y las razones que tienen para no buscar tratamiento en muchos casos es obviamente no tener seguro o que los tratamientos son muy caros. Obviamente hay tratamientos como Alcohólicos Anónimos que tienen grupos por todo Estados Unidos que no tienen un costo para los participantes. Hay varios medicamentos que ayudan. Hay dos cosas con el tratamiento por trastorno de uso de alcohol y es la gente no debe dejar de tomar cuando alguien tiene un trastorno por uso de alcohol, dejar de tomar de forma abrupta, decir ese es el último día que tomo y no volver a tomar. Puede ser peligroso. Es importante que busquen ayuda o que dejen de tomar de forma muy gradual, pero no pueden de un totazo dejar de tomar. Es importante que poco a poco o con supervisión médica dejen de tomar. Entonces, la primera parte del tratamiento es lo que nosotros llamamos una detoxificación, que es ayudar al paciente en dejar de tomar de una forma segura en que no haya riesgo de convulsiones y no haya riesgo de confusión o delirio por el proceso de abstinencia. Después de ese tratamiento inicial, hay muy buenos medicamentos. Hay dos medicamentos, uno se llama Naltrexone y el otro se llama Camprosate, que son medicamentos que quitan el deseo de tomar alcohol. Entonces es muy fácil para alguien que quiere dejar de tomar, pero que está en algún momento de estrés o en algún momento de cansancio, tiene la curiosidad por volver a tomar alcohol. Con estos medicamentos es mucho más fácil mantenerse abstinente, mantener la sobriedad
y ser de forma exitosa dejar de tomar alcohol. Entonces hay pastillas que ayudan, son muy seguras, son muy buenas. Y la mayoría de la gente que toma alcohol tiene varias razones por las que toman, tienen varios factores de riesgo, tienen varios problemas por los que toman y es importante hacer trabajo al respecto. Entonces, por decir algo, si alguien toma porque tuvo una pérdida importante y está todavía sufriendo mucho por esa pérdida, es importante que hablen con alguien, que pidan ayuda, que reciban algo de terapia por las razones que pueden estar causando tomar. Si alguien está tomando porque tiene una situación muy difícil o muy estresante, encontrar nuevas formas de manejar el estrés distintas a tomar, trabajar con alguien que lo ayuda a procesar el trauma puede ser algo que ayuda mucho a los pacientes. Entonces, terapia es importante, medicamentos pueden ayudar y lo otro es, hay gente que tiene trabajos que hacen muy difícil mantenerse sobrio, hay gente que trabaja en ventas y parte de las ventas es invitar a todo el mundo a tomar, hay gente que trabaja como mesera o como el barista y que hay alcohol todo el tiempo en su trabajo. Algunas veces es importante buscar cambios en el ambiente y cambios en el área vocacional que los ponga en una situación distinta. Entonces, en cambio de trabajar en un bar, trabajar en un Starbucks o trabajar en sitios distintos que hagan un poco más fácil mantenerse sobrio. Lo más importante es que la gente sepa que hay tratamiento para el alcoholismo, que hay que pedir ayuda cuando la necesiten, porque hay muchas opciones de tratamiento y de ayuda. Acá en el área en DC, está en NIH, tenemos un programa en donde los podemos ayudar, así que por favor contáctenos. Y dentro del Instituto Nacional de Abuso de Alcohol y Alcoholismo, que se llama NIAAA, dentro del programa del Instituto de Salud, hay opciones de tratamiento, hay una opción que les ayuda a encontrar centros de tratamiento y los puede incluso referir, como digo, al programa que tenemos acá en Washington, D.C. para tratamiento de alcoholismo. ¿Cuándo llega el momento de considerar un tratamiento y cuáles son los signos de un problema? Yo pienso que cualquier persona que esté pensando, que esté considerando o preocupado porque cree que tiene problemas con el trago, necesita tratamiento, necesita pedir ayuda. Hay gente que no toma todos los días, pero en los fines de semana se pegan una tomada enorme y no se acuerdan qué hicieron todo el fin de semana. Esa forma de tomar es problemática y tiene muchísimos riesgos, incluyendo obviamente accidentes, muertes, asaltos sexuales. Es importante que si alguien tiene un patrón de tomar trago que es problemático, pero se está poniendo en problemas, que pidan ayuda. El paciente clásico que todos pensamos es la persona que no puede dejar de tomar. Es el paciente que tiene que tomar todos los días y que está de alguna forma pensando en su siguiente trago todo el tiempo. Pero ellos no son los únicos pacientes que tienen que dejar de tomar o que tienen que aprender a tener una mejor relación con el alcohol. Usualmente la segunda generación, los jóvenes, tienen este problema que en parte de ser parte de la cultura americana en donde el alcohol es un poco más común y donde especialmente los adolescentes y los adultos jóvenes en la cultura americana toman tanto porque es parte de la experiencia en el college. Estos son los grupos en donde hay más bebida y más problemas con el trago. Así que sí es cierto que me parece que es importante hacer algo de educación de los riesgos en este grupo y ofrecerles apoyo y ofrecerles tratamientos para que tengan una relación un poco más sana y más segura con el alcohol. ¿Cuáles son los problemas de la salud mental que devienen del alcoholismo? Hay pacientes que inicialmente empiezan a tomar porque están tomando para tratar, para manejar una depresión o una ansiedad, y el alcoholismo empeora esa depresión o esa ansiedad muchísimo, hace el problema mucho más severo, causando depresiones y ansiedades mucho más severas. Como tal, el alcohol no es necesariamente un medicamento con una sustancia que causa enfermedades mentales,
pero sí empeora todas las enfermedades mentales que alguien puede tener. Va a Sí. empeorar el curso de la enfermedad y va a empeorar el pronóstico en los pacientes. Entonces no se mezcla muy bien el alcoholismo con ninguna de las enfermedades mentales porque hace que el curso de las enfermedades mentales sea mucho más agresivo. Pero como causa, realmente los problemas más comunes son, por un lado, el empeoramiento de la depresión y la ansiedad. Y si alguien toma mucho, nosotros sabemos los pacientes que terminan perdiendo la memoria y creando eh, historias prácticamente de lo que está pasando alrededor de ellos, porque con el alcohol pierden la memoria y pierden muchas de sus funciones mentales.